Buenas tardes compañeros y maestra, nosotros somos el equipo número 5, conformados por Arellano Alvarado Emiliano, Flores Vargas Brenda Paola, Ortega González Ricardo Jesús y Sánchez Urbina Ricardo, y vamos a presentar México en la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes. Años antes de la guerra, México desaprobó dicha guerra ante las naciones fascistas. Algunos años después, el 19 de marzo de 1938, el gobierno mexicano protestó el atropello de la soberanía austriaca tras la anexión de Austria a la Alemania nazi. Mientras Estados Unidos, Reino Unido y Francia mantuvieron silencio, las relaciones que México tenía diplomáticamente con las naciones democráticas no eran las mejores, ya que desde su expropiación petrolera en marzo de 1938, Reino Unido rompió toda relación con México mientras que Estados Unidos mantenía un bloque comercial contra México. La Unión Soviética había retirado su embajador de territorio mexicano, ya que México brindó asilo a León Trotsky. No obstante, la decisión de quedar fuera de conflicto bélico tendría que cambiar al incidir situaciones de carácter político, geográfico y económico. Inicio de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania empezó la invasión contra Polonia, dando así inicio a la Segunda Guerra Mundial. El presidente Lázaro Cárdenas declaró al país entero que México se mantendría neutro ante el conflicto europeo, aunque dicha pasividad no impediría al gobierno hablar y condenar las acciones, reconociendo al gobierno polaco y en el exilio y criticando a la invasión soviética hacia Finlandia, así como las invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. El gobierno de Ávila Camacho ordenó la incautación de barcos extranjeros en puertos nacionales, siendo incautados buques italianos y alemanes. Se hizo evidente la neutralidad que México tenía era simulada apoyando claramente a los aliados. Un par de meses después, se publicó un decreto que prohibía la exportación de productos nacionales a países no pertenecientes al continente americano. Mientras tanto, el conflicto que México tenía con Estados Unidos se empezaba a dispersar. En diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval Pearl Harbor, perteneciente a Estados Unidos. El gobierno mexicano respetó los acuerdos de consulta en La Habana y en Río de Janeiro. México demostró lealtad rompiendo cualquier intercambio comercial con Japón y todos los países del eje, dando fin a cualquier relación que México y Alemania tenían en el momento, aunque México reanudó todas las relaciones diplomáticas con Inglaterra, las cuales había terminado con expropiación petrolera. Declaración de guerra. México desarrollaba la venta de petróleo con distintos países, siendo su principal comprador Estados Unidos. Los buques y tanques mexicanos navegaban en el Golfo de México para así comerciar con los Estados Unidos. Este comercio era convenible para los países cercanos a México, pero no para los países del eje, por lo cual submarinos alemanes amenazaron a los buques mexicanos advirtiendo que, si no detenían, podrían tener severas consecuencias. El día 13 de mayo de 1942 fue hundido el buque petrolero Potrero del Llano por un submarino nazi. En México estaba del lado de los aliados como los países beligerantes. Lázaro Cárdenas fue nombrado como secretario de Defensa y creó la Secretaría de Defensa Nacional. Estados Unidos entregó un armamento para mejorar la capacidad del ejército mexicano. Entre junio y septiembre de 1942, submarinos alemanes hundieron 4 barcos. Utilizando la situación del pretexto, Estados Unidos propuso instalar una base militar en las costas de Baja California, pero no aceptaron la propuesta. Consiguiente, Ávila Camacho se reunió con su gabinete, quienes tomaron las medidas necesarias para evitar la ocupación de tierra mexicana a la fuerza por parte de estadounidenses, ordenando dispersar cualquier intento. El aporte de México a la guerra. A partir de la defensa civil, México tomó otras medidas como la incautación y administración de propiedades de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que tenían en México. También
incluyó el servicio militar obligatorio, organizó el Consejo Supremo de la Defensa Nacional. Para el efecto, se realizó una entrevista entre los presidentes de México y Estados Unidos en abril de 1943. Militarmente, México se limitó a la defensa de las costas bajacalifornianas, pero en 1943 Ávila Camacho reconsideró dicha limitación. En esos años los aliados ya estaban a la ofensiva y la posibilidad de un ataque al continente americano era demasiado alta. Siendo así, en 1944 llegó a Estados Unidos el Escuadrón 201 para entrenar aviación, y así un año después dicho escuadrón estaría listo para la batalla. Consecuencias políticas. El cambio político más importante en este periodo fue la relación con Estados Unidos. Nunca se había formado una relación tan estrecha entre ambos países. Los reclamos por la expropiación petrolera quedaron atrás y una era de enemistad quedó resuelta. Aunque México participó poco en el conflicto, cuando los aliados obtuvieron la victoria, México se encontraba entre los ganadores. Por lo tanto, fue un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Económica, su posición geográfica directamente al sur de Estados Unidos y la crisis global mundial colocaron a México en un papel estratégico para el abastecimiento y la seguridad de Estados Unidos. Teniendo una elevada capacidad de negociar, México tenía recursos naturales indispensables para la industria bélica, incrementando sus exportaciones y estimulando su desarrollo. Fueron años prósperos, el Producto Interno creció y se fundó el IMSS. Hubo algunos perjuicios. Este periodo volvió dependiente a México de Estados Unidos, desaprovechando la oportunidad de comerciar más con Latinoamérica. Y como conclusiones, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue directa y escasa. Pese a su poca participación en el conflicto internacional, México mejoró e impulsó profundamente en su política económica, desarrollándose y creciendo como país. A diferencia de las naciones involucradas, los efectos de la guerra en gran medida fueron positivos para México.